de 44 años en Curacaví. Miguel Ángel Araya nos va a contar los detalles de este hecho delictual que se produjo durante esta madrugada. Hola, Miguel Ángel. Muy buenas tardes, Matilde, un gusto en saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora. Claro, se trata de un hecho bastante lamentable, el que ocurrió durante esta madrugada ahí en la comuna de Curacaví, específicamente en el sector conocido como Los Hornitos, ahí en la comuna de Curacaví, cuando un grupo de desconocidos hasta este minuto, todavía no se da con el paradero de estas personas, sería un grupo aproximadamente de 5 hombres que llegan hasta el domicilio de Michael Peñalosa Chávez, esta víctima fatal de la delincuencia, presuntamente que fue atropellado posteriormente por estas personas en un hecho que todavía está siendo investigado por el Ministerio Público y también por las policías. Es un hecho bastante particular porque cerca de las 3 de la mañana él sospecha que habían personas al interior de su domicilio. Estamos hablando de una parcela, un condominio de parcelas, y por lo tanto sabemos que este tipo de lugares rurales cuentan con poca luminosidad. Él contaba con algunas cámaras de seguridad y por lo tanto llama a Carabineros para denunciar este hecho de la sospecha de que habían personas en su terreno y por lo tanto al momento en que llega Carabineros hacen una fiscalización, revisan el lugar, las inmediaciones, las cercanías y sin embargo no logran dar con ninguno de estos individuos. Sin embargo, momentos después se retira Carabineros y posteriormente se concreta este robo y asalto porque finalmente le roban la camioneta a esta persona, una camioneta de marca Dongfeng, ese es el modelo y por lo tanto con esta misma camioneta habrían atropellado a esta persona y la habrían dejado a su suerte y posteriormente pierde la vida cuando es encontrado en plena vía pública. Una de las hipótesis que se tienen respecto a este caso es que presuntamente habría muerto desangrado y no de manera instantánea. Por lo tanto, es bastante lamentable lo que envuelve a este hecho. Y aún más lamentable es que él ya había sido víctima de la delincuencia hace una semana atrás, precisamente el día 11 de agosto, el pasado lunes. Un grupo de lo que cuentan vecinos, cerca de 8 personas habrían ingresado a su domicilio. También nuevamente le robaron y entre las pertenencias que le robaron estaban precisamente las llaves de repuesto de su camioneta y por lo tanto él pensaba que podían regresar estos sujetos y aparentemente esto se habría concretado durante la madrugada de este día martes y posteriormente él pierde la vida en el marco de toda esta situación criminal. Es un hecho que ha sacudido a las autoridades, han hecho bastantes reflexiones en torno a cómo se está viviendo la peligrosidad y sobre todo los niveles de violencia, pero ahora en sectores rurales. De hecho, al respecto se refirió durante esta jornada el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien, tú lo decías, Matilde, en los titulares calificó como este hecho bastante lamentable, una tragedia, ciertamente por tratarse de una persona joven, un padre de 2 hijas, de una de 23 años y otra de 11, era el primer ingeniero en su familia y por lo tanto es un hecho que ha consternado a toda su familia, pero también a los vecinos del sector. Pasemos a escuchar las declaraciones del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. La situación de la ruralidad tiene además un elemento complementario adicional, que son las distancias, ¿no? Y por eso tener buenos mecanismos de denuncia y de comunicación son expeditos. En este caso es una tragedia completa, porque la policía compareció oportunamente, sin embargo, los delincuentes lo que se mantuvieron, al parecer, en una zona próxima para poder después ejecutar su delito. Si es la misma banda de días previos, es un antecedente que forma parte de la investigación, pero no tenemos evidencia del traslado de lo urbano a lo rural, sino que la ruralidad tiene un tipo de fenómeno delictual que es muy específico de la forma y modo en que se ejecuta. Lo que sí es preocupante es la forma en que se está interviniendo con violencia. Algo bastante llamativo de este caso, Matilde, es que en las imágenes que se han difundido, las cámaras de seguridad que contaba esta persona, Michael, en su domicilio, se logra ver que estas personas que presuntamente habrían participado en este robo contaban con chalecos antibalas. Por lo tanto, eso da cuenta de una preparación para la comisión de este tipo de delitos.
Conversaba el fiscal con los medios de prensa de que todavía se tiene que realizar la autopsia al cuerpo de esta víctima para finalmente identificar cuál fue finalmente su causa de muerte. Pero lo cierto es que en los primeros antecedentes, en la primera revisión de su cuerpo, se pudo detectar un TEC cerrado y además también una fractura en su pierna, y eso finalmente habría provocado su muerte al pasar a llevar una de sus arterias, y por lo tanto se dio, o lo que se presume es que haya muerto desangrado. Así que pasemos a escuchar esas declaraciones del fiscal a cargo de esta causa, Eduardo Geria, y cómo ellos pretenden llevar a cabo esta investigación y dar con los responsables finalmente de los cuales todavía no se conoce su paradero ni tampoco su identidad. El día 11 los ingresan, digamos, cubiertos, con una especie de chaleco, ingresan por la parte posterior del inmueble, rompiendo una malla de seguridad del cierre perimetral posterior, ingresan y se retiran en esa oportunidad con diversas especies, entre ellas televisores y una copia de llaves del vehículo. La doctora de la Bocar, ¿cierto?, nos señala la ausencia de estas lesiones por arma cortopunzante o extraíble proyectil de armas de fuego. Sí se aprecia un TEC y fractura expuesta de un fémur que podría explicar por ahí, quizás, la dinámica de este atropello y que culmina, digamos, con el fallecimiento de la víctima. Sí. Se desconoce, Matilde, si estas personas estaban portando armas, porque lo que dice el fiscal es que en el cuerpo de la víctima, de esta víctima fatal, no se aprecia que haya alguna herida de bala, tampoco alguna herida de un arma cortopunzante, sino que más bien las heridas que presentaba este cuerpo tienen relación con el atropello que habría sufrido en el intento de impedir que estos sujetos se robaran finalmente su vehículo. Es un caso bastante lamentable, su familia ha estado bastante afectada, los vecinos del sector también temen por su seguridad porque ya es un hecho que se repite. La semana pasada habían entrado a su domicilio y hoy día no temieron en volver a intentarlo, incluso luego de una fiscalización que había realizado Carabineros en el sector. Pasemos a escuchar las declaraciones tanto de familiares como también de vecinos de ahí, de la comuna de Curacaví, que claramente han visto una sensación de inseguridad incrementada luego de este hecho. Sí, se supone que aquí el condominio y las otras parcelas deben tener, pero sí le hago un llamado a la gente, a las autoridades. Esto pasó hace una semana atrás y no se hace nada, Entran a robar una casa, se roban las cosas, se hacen las denuncias y no se hace nada. Y vuelve a pasar. Él tenía hijos, tenía familia, su mamá está destruida, su papá está destruido. Y de verdad, te lo juro, hagan algo, por favor, que alguien haga algo. Se habla todos los días de este tema, se habla todos los días en los matinales, se habla en todos lados, pero nadie hace nada. Yo no sé qué estamos esperando, las bases de nuestro país están tremendamente corrompidas. Esperamos que tanto este gobierno como el próximo gobierno que lleguen hagan definitivamente algo de raíz para no seguir con toda la violencia que tenemos en nuestro país. Habíamos tenido robos cercanos, pequeños robos, pero de estas características nunca. La semana pasada entraron 8 personas a su parcela, 8. Y él alcanzó a llegar y se fueron. Esta vez las consecuencias fueron fatales. Es importante destacar, Matilde, que según la explicación que daba durante esta jornada el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, Carabineros asiste al lugar luego de que esta persona llamara. Carabineros llega al lugar, hace una fiscalización, hace una revisión de los alrededores del domicilio y sin embargo tienen que tienen que partir a otra fiscalización porque precisamente recibieron el llamado de otra denuncia por robo. No se sabe si era una denuncia real, no se sabe si está vinculada precisamente a las personas que finalmente concretan este robo. Lo cierto es que ellos se retiran del lugar porque había una persona que había llamado por otra situación similar y por lo tanto en ese momento cuando se retira Carabineros, estos sujetos que se presume habrían estado escondidos en el sector, repito, un sector rural con poca luminosidad, estamos hablando de un sector incluso semi escondido por lo que contaba hasta el alcalde de la comuna de Curacaví, que no es muy transitado y que de hecho se presume pudiesen conocer bastante y es por eso que se dice
que acá aparentemente la labor de Carabineros sí se habría realizado. Al menos llegaron al lugar, fiscalizaron, revisaron, pero esto no fue suficiente para impedir que estos sujetos concretaran el robo y posteriormente también, lamentablemente, participaran del asesinato, de este atropello de la persona, o al menos eso indican los primeros antecedentes. También se están realizando trabajos desde la delegación presidencial, así lo ha señalado el delegado Eduardo Durán, quien se refirió también a cómo se ha trabajado, Gonzalo Durán quiere decir, cómo se ha trabajado con las municipalidades rurales. Se ha hecho un trabajo mancomunado con los alcaldes de estas comunas y bueno, se refiere a esto el el delegado Durán, y también tenemos palabras del alcalde de Curacaví, Cristian Hernández. Pasemos a escuchar aquellas declaraciones. Hemos tenido reuniones con la Asociación de Municipios Rurales para incrementar las condiciones de seguridad de localidades más afectadas. Y segundo, que estamos trabajando junto al Ministerio Público, a la Fiscalía, con el propósito de dar con los responsables de este homicidio y, por supuesto, ponerlo a disposición de la justicia. Vamos a invertir en más vehículos policiales, en más sistemas de televigilancia, en más coordinación institucional, con el propósito de minimizar la posibilidad de que ocurran hechos de este tipo y, por supuesto, de perseguir con fuerza a los responsables de crímenes tan lamentables como este. Al menos los delincuentes conocían bien el lugar, dado que suponemos que son los mismos delincuentes que atacaron a esta familia o a este vecino hace 5 días atrás, y por lo tanto conocían el lugar, conocían los senderos que son peatonales y que no son de fácil acceso, no es que sean conocidos por toda la población ni por todo Curacaví, y por lo tanto conocían específicamente el lugar, pero luego lo excepcional de un delito de este tipo es que habrían venido 3 veces a la misma casa, reincidiendo de manera muy excepcional, como digo, que son elementos que las policías o los elementos de investigación van a disponer para poder llegar a concluir cuál es la verdadera razón de lo que nos está tocando vivir hoy día. Bueno, Matilde, hay que quedar atentos entonces a cómo avanza esta investigación, si se logra concretar, si se logra identificar que los sujetos que participaron en este robo y atropello son los mismos que estuvieron precisamente en esta parcela la semana pasada cuando sufrió el robo de algunas pertenencias. Se habla de algunos televisores y entre ellos también la llave de repuesto de su camioneta, la cual fue sustraída durante esta jornada. Rompen el portón, arrasan con todo y entre ellos habría sido entonces también que le quitan la vida a esta víctima de 44 años, padre de familia, que lamentablemente su familia está pasando un dolor bastante grande. Eso ha quedado de claro en las declaraciones que escuchábamos durante este despacho. Sin duda una tragedia. Y claro, tiene mucho sentido pensar que eran las mismas personas porque eran las que tenían las llaves de la camioneta, llaves que habían sido sustraídas la semana pasada, así que ese es un gran indicio. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Nos quedamos entonces con esa información. Cualquier novedad tú nos cuentas. Buenas tardes. Buenas tardes. Y